poco como soporte especial en estos momentos para el presidente Camps, por todo lo del caso Gürtel? Vamos a ver, aquí, empezando por el final. Yo creo que los militantes y los simpatizantes del Partido Popular se han sentido agredidos cuando se ha agredido al presidente de la Generalitat. Yo creo que los que no son militantes y simpatizantes creen que aquí se están produciendo cosas extrañas, cosas que no podrían ocurrir en un país democrático normal. Yo he estudiado la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, y en un país normal la policía no puede seleccionar al juez que instruya un caso, cosa que sí ocurre en España. Un juez como el juez Garzón, que ha hecho de la destrucción del Partido Popular su razón de vivir, no hubiese podido instruir ni un segundo. No se hubiesen podido filtrar datos de un sumario que es secreto de la agencia tributaria a un periódico para hacer un juicio paralelo, y desde luego es absolutamente pintoresco que un testigo de la acusación declare más ante una cámara de televisión que ante un juzgado. Entonces yo creo que puede haber una reacción de apoyo al Partido Popular, que está siendo injustamente agredido. A nivel nacional, yo creo que esto puede ser un cambio de ciclo. Esto aludíamos antes a mi historia política, que como se ve por mis canas es larga, y yo le decía que en el 94, que fueron las primeras elecciones europeas que ganamos claramente, se inició un cambio de ciclo. En el 95 llegamos a la Generalitat, en el 96 llegamos a la Moncloa y se inició un proceso de prosperidad en España como no se había conocido en un periodo democrático. Y ahora yo creo que ocurre lo mismo. Tenemos unas europeas que vamos a ganar. Ese es el primer paso para ganar, revalidar las autonómicas, y es el primer paso para llegar a la nación, al gobierno de la nación, porque simplemente es que no se puede seguir como estamos. Es decir, usted no puede estar creando 7.000 parados diarios o el gobierno gastándose 7.300 euros por segundo. Es decir, eso no nos lleva a ningún lado, estamos perdiendo posiciones, ¿no? Y claro, el gobierno dice, es que es una crisis internacional, estamos todos de acuerdo. El problema tiene que explicar por qué una crisis internacional, el viento sopla igual para todo el mundo, nosotros tenemos el doble de la tasa de paro de la media europea, o por qué España, que es un país mucho más desarrollado que Bulgaria y Rumanía, tiene una tasa de paro cercana al 18% y Bulgaria y Rumanía al 5%. Esas son las explicaciones. Entonces, alguna responsabilidad le corresponde al gobierno. No todo es el viento que sopla desde fuera, que sopla igual, insisto, para todo el mundo. Lo que más se teme por parte de los partidos mayoritarios es una participación desastrosa, como además anticipan las encuestas. Sí, yo creo que eso es una mala noticia, pero es una mala noticia para el país. Es decir, una de las cosas que nos permitió en la época del gobierno Aznar ser muy fuertes en Europa, pesar mucho en Europa, es que teníamos detrás una opinión pública muy europeísta, muy implicada en el proyecto europeo. Y yo creo que el desinterés por el proyecto europeo, que se manifestaría si ocurre en una baja participación, es una pésima noticia. Bueno, en 1 minuto, 2 minutos, a ver si es capaz de darnos una... Sí, es muy difícil de darnos, porque sobre todo por la pregunta que le voy a lanzar, darnos una visión de Europa del Partido Popular y las propuestas principales, porque hablamos mucho en clave nacional, pero nos presentamos al Parlamento Europeo, ¿no? Se presentan al Parlamento Europeo. Bueno, el Partido Popular español está integrado en el Partido Popular Europeo, que es el partido mayoritario en la Cámara, y lo va a seguir siendo, entre otras cosas, porque los socialistas van a tener unos resultados en Europa espectacularmente bajos. Es decir, en Italia están por debajo del 20%, en Francia están por debajo del 20%, en el Reino Unido están por debajo del 16%. Nosotros tenemos un programa, que es un programa europeo, y a nivel europeo lo que queremos es recuperar la estabilidad de precios, mantener los tipos de interés bajos. ¿Para qué? Para crear inversión y para crear empleo. Y el eje central del partido es algo que la gente sabe mal. Antes de la crisis, es decir, no estoy hablando de lo que ha pasado estos meses, sino antes de la crisis, por tanto, con un periodo largo que permite hacer un juicio sereno, por cada empleo que se destruía como consecuencia de la deslocalización de empresas que se iban a otros países, en Estados Unidos se creaba 1,2 en sectores nuevos.
En la Unión Europea 0,8, en cada mano perdíamos. Eso es lo que hay que recuperar y para eso hay que hacer un programa de Lisboa bis, un programa de reformas a 10 años, un programa ambicioso. A nivel nacional lo que hay que hacer es salir de la crisis, que el crédito vuelva a fluir, que no se quede solo en los bancos, sino que llegue al pequeño empresario que tiene que renovar una póliza de crédito o quiere hacer una inversión, o a la familia que quiere comprarse una casa o desarrollar cualquier otra inversión a largo plazo. Y a nivel valenciano tenemos, a nivel de Comunidad Valenciana, tenemos 8 puntos muy claros. Primero es el agua, Plan Europeo de Infraestructuras en que se incluyan nuestras bases. Segundo son infraestructuras de transporte. Terminar las conexiones con Francia, con Aragón y Portugal, que planeó Loyola de Palacio y que no se han terminado, e incluir el corredor mediterráneo, que tiene una enorme importancia para desviar tráfico del transporte pesado al ferrocarril. Perdone, lo del corredor mediterráneo lo venimos escuchando muchos años, a ver si sí, está la legislatura pero del corredor nos mediterráneo. Hemos traído aquí al comisario, es decir, nosotros no somos gobierno, es decir, en estos 4 años quien podía haber planteado el corredor mediterráneo es Rodríguez Zapatero, que no lo ha hecho, y como no lo ha hecho nosotros lo llevamos en el programa y hemos hecho más. Hemos dado una lata enorme al comisario europeo que se llama Antonio Tajani, que vino aquí y dijo, oiga, en cuanto el gobierno de la nación, que es quien puede hacerlo, lo ponga encima de la mesa, ustedes tienen la financiación europea. Y se han puesto de acuerdo el presidente Camps y el presidente Montilla de Cataluña, lo cual... Bueno, sí, pero sobre todo, pero la pelota está por lo menos hasta que no salga de Moncloa, la pelota está en la mesa de Zapatero. Las autopistas del mar, que son extraordinariamente importantes para conectar también con el corredor mediterráneo y sacar nuestras mercancías hacia el Mediterráneo, conectar con Portugal para sacar nuestras mercancías por el Atlántico, la agricultura mediterránea, en que no anda una en esta legislatura, la reforma del mercado de cítricos ha sido una catástrofe, igual que la del vino, la del tabaco, la del azúcar, la del algodón, un programa de crecimiento y empleo, programa de pequeña y mediana empresa. Ahí hay cosas muy importantes que hacer, la simplificación administrativa para ahorrar costes, la utilización de las nuevas tecnologías, una fórmula de financiación que les permita acceder al dinero y no como ahora que están secos, el turismo sostenible. Tenemos también en política exterior, que es algo que se olvida, pero que es muy importante en una comunidad exportadora como la nuestra, que Europa no solo mira al este, que es lo que quieren los alemanes, sino que mire un poquito al sur, al Mediterráneo, y que mire también a la América Latina, donde tenemos nuestros mercados. Y esas son, en definitiva, las grandes prioridades en los 3 niveles: el programa del Partido Popular Europeo, el programa del Partido Popular Español y el partido del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. No sé si he contestado, sí, pero luego lo que sí es que me he pasado de minutos. No, pero